Las reacciones organometálicas han revolucionado el campo de la química, permitiendo procesos que antes eran impensables. Pero ¿se han preguntado alguna vez cómo funcionan a nivel molecular? En el presente video, los estudiantes Ruth Urriola, Angeli Cruz, Stephanie Robles, Emanuel Gaitán, Héctor Morales, Zuleika Flores y Marina Quirós explorarán el mecanismo detrás de estas fascinantes reacciones, desentrañando cómo los metales coordinan, activan y transforman los enlaces en compuestos orgánicos. Prepárense para sumergirse en el corazón de la química organometálica. Las reacciones de compuestos organometálicos toman en cuenta aspectos tanto orgánicos como el carácter carbonión de los ligandos, así como aspectos inorgánicos, como la disponibilidad de los sitios de coordinación para el átomo metálico central. Es precisamente por estas características que, en la química organometálica, existe una diversa gama de reacciones elementales. A continuación estaremos viendo las principales y sus diferentes mecanismos de reacción. Una reacción de sustitución es aquella en la que un ligando existente en un centro metálico se sustituye por otro ligando. El modo exacto en que esto ocurre depende del número de electrones del complejo metálico, de los ligandos existentes en el metal y de sus propiedades estéricas y electrónicas. El mecanismo de sustitución general presentado depende casi siempre de si el complejo M parental está o no coordinadamente saturado. En términos del impedimento estérico, las reacciones de sustitución se producen por una combinación de reacciones de adición y disociación de ligando, en donde en un complejo saturado suele darse mediante una vía disociativa y en un complejo insaturado mediante una vía asociativa más comúnmente. El presentado es un ejemplo de la vía asociativa, la cual se produce cuando un ligando entrante se coordina con un centro metálico que tiene uno o más orbitales vacíos disponibles. Mientras que la disociación, como lo indica su nombre, se produce cuando un ligando coordinado a un metal sale de la esfera de coordinación. La probabilidad de que un ligando específico se disocie depende de lo fuerte o débilmente que se encuentre coordinado al metal y de los efectos estéricos. Tal es el caso del primer ejemplo, en donde el impedimento estérico de los grupos trifenilfosfina favorece la disociación de uno de estos para generar el complejo cloruro de bis-trifenilfosfina rodio 1. En el segundo caso, la fuerte capacidad donante de los ligandos 1,2-bis-dimetilfosfinoetano, combinado con su fuerte efecto quelato, dificulta la disociación de uno de los brazos de la dimetilfosfina. En este caso, el anión cloruro se disocia dando lugar a un complejo catiónico y la salida del cloruro es estable ya que los dos ligandos 1,2-bis-dimetilfosfinoetano donan suficiente densidad electrónica al centro de rutenio para que sea razonable disociar un cloruro. Había mencionado la sustitución de ligandos se puede dar por una vía asociativa o disociativa y el mecanismo exacto depende en gran medida del número de electrones del complejo metálico que sufre la sustitución del ligando. El caso más sencillo es como en el ejemplo cuando se trata de un complejo metálico de 18 electrones. En este caso casi siempre se produce una sustitución disociativa. En una sustitución disociativa, uno de los ligandos tiene que salir, lo que abre un sitio de coordinación libre, de manera que puede coordinarse el nuevo ligando. La sustitución disociativa también puede ocurrir en complejos de 16 electrones. En estos casos, ya sea como este, en donde los ligandos son estéricamente voluminosos y bloquean el sitio de coordinación abierto, o que se trate de complejos de 8 cuadrangulares de tercera fila, como lo es el platino 2+, en los que existen fuertes factores electrónicos que limitan la coordinación de un ligando adicional en el sitio axial vacío. En este ejemplo, el orbital de z cuadrado del platino axial lleno y espacialmente extendido bloquea parcialmente la coordinación de ligandos a través del orbital p sub z axial vacío. Esto limita la asociación de ligandos, aunque bajo determinadas condiciones aún puede producirse.
El efecto estérico es un parámetro que describe cómo el volumen de los grupos funcionales en una molécula influye en su reactividad, lo cual se puede visualizar en este caso en términos de la constante de disociación, ya que un valor alto de constante de disociación sugiere que el ligando tiene una mayor tendencia a disociarse. Y en este ejemplo se puede observar un aumento del valor de la constante conforme aumenta el volumen de los ligandos en el complejo y con ello las repulsiones. Efectos del disolvente. Consideremos la siguiente sustitución disociativa. El complejo 14 electrones intermedio de 3 coordenadas es coordinado casi inmediatamente por una molécula de disolvente para producir el complejo de 16 electrones solvatado, que se muestra en el extremo derecho. El disolvente suele estar débilmente coordinado y se disocia fácilmente para producir constantemente el intermedio reactivo de 14 electrones. Pocos químicos organometálicos escriben formalmente complejos metálicos solvatados en sus mecanismos, pero ciertamente se forman. La capacidad de coordinación del disolvente, por otro lado, puede afectar a menudo a las reacciones. La presencia de pares solitarios y átomos donantes ricos en electrones en el disolvente suele convertirlo en un mejor ligando. La polaridad del disolvente también puede tener un impacto definitivo en una reacción. Los disolventes polares suelen ser bastante buenos para reacciones, como la mostrada anteriormente, en las que intervienen especies cargadas. Un disolvente de hidrocarburo no polar, como el tolueno por ejemplo, probablemente inhibiría el mecanismo de disociación de cloruro. En su lugar, probablemente se favorecería la disociación del ligando de fosfina neutro, menos polar. Algunos disolventes de coordinación comunes. Tener en cuenta que a menudo se evitan los disolventes que contienen oxígeno, debido a la reactividad de los primeros metales de transición frente a ellos. El agua rara vez se utiliza en química organometálica, ya que muchos de los complejos metal-alquilo reactivos son lo suficientemente básicos como para reaccionar con el agua. Los disolventes no coordinantes son un término equivocado, ya que cualquier cosa puede coordinarse con un centro metálico que sea lo suficientemente insaturado y deficiente en electrones. Pero los hidrocarburos saturados como el hexano son disolventes no coordinantes clásicos. Los disolventes de areno pueden coordinarse a través de sus sistemas pi, pero normalmente no con demasiada fuerza. Un disolvente común menos coordinante, pero polar, es el diclorometano, que es uno de los disolventes clorocarbonados menos reactivos. El clorobenceno es otro disolvente relativamente no reactivo, pero algo polar. Efecto trans. El efecto trans se refiere al efecto electrónico de un ligando sobre otro ligando cuando son trans, es decir, opuestos entre sí. El efecto trans clásico implica dos ligandos sigma donante trans entre sí. El ligando sigma donante más fuerte debilita preferentemente el enlace del ligando sigma donante más débil trans a él, facilitando la disociación y la reacción de sustitución del ligando. Sustituciones asociativas. Se producen en primer lugar por la adición de un ligando al complejo metálico, seguido de la disociación de uno de los ligandos originales. Normalmente se necesita un complejo insaturado de 17 electrones o inferior para proponer un mecanismo de sustitución asociativa. En el ejemplo de reacción que se ilustra, es notorio observar que existen dos rutas posibles de sustitución, siendo la primera para la sustitución de la trifenilfosfina y la segunda para el cloro. Ahora bien, el cloro es un ligando no muy fuerte, por lo que puede ser sustituido fácilmente por ligandos neutros como la trimetilfosfina. Sea cual sea la ruta de sustitución, siempre se formará un intermediario, que será un complejo saturado, es decir, de 18 electrones. La manera en la que la trimetilfosfina se coordina en este caso es a través de un orbital p sub z axial vacío del metal. Ahora bien, existen casos especiales como el del platino, cuyo orbital dz cuadrado axial se encuentra lleno
bloqueando parcialmente la coordinación de ligandos a través del orbital p sub z axial vacío. Esto limita, pero no detiene la asociación de ligandos, que es bastante común para el rodio 1 y el paladio 2. Sustituciones asociativas en complejos de 18 electrones. Aunque teóricamente se podría tener una adición de ligando a un complejo de 18 electrones para formar un estado de transición de 20 electrones o intermedio, que luego disociaría un ligando para reformar un sistema de 18 electrones, hay muy pocos ejemplos verificados de esto en la literatura. Por lo tanto, las sustituciones asociativas se limitan generalmente a sistemas de 17 electrones y de menor número de electrones en los que el ligando entrante no está estérica o electrónicamente bloqueado para unirse o coordinarse al centro metálico. Siguiente punto, la adición oxidante. La adición oxidante ocurre cuando una molécula AB reacciona con un átomo metálico, generalmente un metal de transición, para formar los nuevos enlaces entre el metal y el átomo A y el átomo B, con la ruptura del enlace AB. En este proceso, el metal de transición se inserta en un enlace sigma entre el átomo A y B. En esta reacción, el estado de oxidación, de ahí el nombre, y el número de coordinación del metal aumenta en 2 unidades. En la mayoría de los enlaces AB, estos son entre dos átomos de hidrógeno, entre un átomo de hidrógeno y un átomo electronegativo, entre un átomo de hidrógeno y un átomo de silicio, entre un átomo de hidrógeno y un átomo de carbono, o entre un átomo de carbono y un átomo electronegativo. El metal se encuentra inicialmente en un estado de oxidación bajo, principalmente 0, 1 y 2, y tiene un máximo de 16 electrones. Existen principalmente 4 mecanismos para este tipo de reacción. El primero es el mecanismo concertado de 3 centros y 2 electrones. Se sigue cuando intervienen enlaces homoatómicos, es decir, enlaces entre dos átomos iguales, o enlaces estérilmente polares, por ejemplo, el enlace entre el hidrógeno y el silicio o el enlace entre el hidrógeno y el carbono. Este mecanismo procede a través de un estado de transición de 3 centros donde el enlace entre A y B no se rompe completamente y los dos enlaces entre el metal y el átomo A y el átomo B se crean parcialmente, como podemos observar aquí en esta imagen. El producto inicial tiene una geometría cis. La reacción no es sensible a la polaridad del disolvente como se esperaría en un proceso concertado. La cinética de esta reacción es de segundo orden. La adición de dihidrógeno al complejo de Vaska es un ejemplo clásico de este tipo de mecanismo concertado. El segundo mecanismo es similar al de la sustitución SN2 como el que se ve en química orgánica. Siempre que el enlace entre A y B sea altamente polar, por ejemplo, el enlace entre el carbono y un átomo electronegativo, y el metal sea nucleofílico, por ejemplo, un metal plano cuadrado con un par solitario de Z cuadrado, el metal tiende a reaccionar con este enlace en el centro pobre en electrones, en este caso el átomo A. El proceso se ve favorecido cuando B es un buen grupo saliente. Por ejemplo, B podría ser yodo, bromo o cloro. La cinética de esta reacción es de segundo orden, como en el caso del mecanismo concertado, pero el producto final puede tener geometría cis o trans. Como se observa, en cualquier sustitución nucleofílica, los disolventes polares son muy favorables. La reacción se produce con inversión de la estereoquímica en A. La reacción del complejo de Vaska con cloruro de metilo es un ejemplo clásico de este mecanismo tipo SN2. El mecanismo radicalario es muy similar al mecanismo SN2. Este mecanismo se ve favorecido por la estabilidad del radical B. Si se trata de un proceso de cadena radicalaria, puede ser catalizado por iniciadores radicalarios como oxígeno o peróxidos y extinguido por inhibidores, por ejemplo, fenoles voluminosos.
El problema es distinguir entre el mecanismo SN2 y el mecanismo radicalario. En algunos casos, esto es posible porque el radical B sufre un reordenamiento intramolecular muy rápido, como podemos observar aquí en esta imagen. El mecanismo iónico se produce al disociarse disolventes con ácidos fuertes o aniones nucleofílicos. En el primer caso, el paso inicial de protonación determina la velocidad de la reacción, mientras que en el segundo caso, la velocidad está controlada por la asociación del anión. La protonación requiere un complejo básico con bajo estado de oxidación y ligando donantes fuertes, mientras que el mecanismo aniónico generalmente requiere altos estados de oxidación y carga positiva. Finalmente, entre los 4 tipos de mecanismos que hemos visto, las vías de adición oxidativa más comunes son los procesos concertados y los de tipo SN2. A continuación, la eliminación reductora. La eliminación reductora es el proceso inverso a la adición oxidativa, donde dos ligandos unidos al metal se combinan para formar un enlace y el metal disminuye su estado de oxidación. Este caso lo podemos observar en esta imagen, donde los dos ligandos serían el átomo A y el átomo B quienes están unidos al metal. Estos dos ligandos se van a combinar para formar un enlace entre A y B, y este proceso conlleva a una disminución en el estado de oxidación del metal. Este proceso permite generalmente la recuperación del producto orgánico al final de un ciclo catalítico. Para poder crear el enlace entre A y B deben estar en cis en la esfera de coordinación. El estado de oxidación del metal se reduce a 2 en el proceso, por lo que esta reacción se ve favorecida por estados de oxidación altos. Cuando la eliminación reductora no se produce espontáneamente, es posible promoverla mediante la oxidación electroquímica del metal central. También se promueve mediante el hacinamiento estérico en la esfera de coordinación y los enlaces AB fuertes. En la eliminación reductora, el mecanismo es generalmente concertado y se lleva a cabo con retención de la estereoquímica en A y B. Esta propiedad es de importancia crucial para la catálisis asimétrica. Cuando el estado de oxidación del metal cambia preferentemente en una unidad, se pueden observar eliminaciones reductoras bimetálicas, como la que podemos observar en esta imagen. Un ejemplo clásico es la descomposición del hidruro tetracarbonil cobalto. Aquí, el paso inicial es la escisión homolítica del enlace cobalto-hidrógeno, dando dos radicales. En el siguiente apartado se hablará sobre la inserción migratoria. Es una reacción en la cual un ligando aniónico y uno neutro, ambos coordinados a un metal, se combinan para formar un nuevo ligando aniónico. Los siguientes son ligandos aniónicos y neutros comunes que pueden realizar reacción de inserción migratoria entre sí. Aniónico: hidruro, alquilos, arilos, acilos y oxo. Neutros: carbonilo, alquenos, alquinos y carbenos. Mecanismo. La inserción migratoria del carbonilo puede ocurrir por distintos mecanismos. Mecanismo 1. La inserción directa del carbonilo al enlace metal-carbono. Se parte de un complejo de pentacarbonil metilmanganeso 1 con ligando de carbonilo y un grupo metilo unido directamente al metal. El carbonilo se inserta directamente entre el metal y el grupo metilo. Esto ocurre a través de la coordinación del carbonilo al centro metálico, seguido por un reordenamiento en el que el enlace metal-carbono se rompe y se forma un nuevo enlace entre el carbono del carbonilo y el carbono del grupo metilo. El producto de esta reacción es un complejo acilo,
donde el grupo metilo ahora está unido al carbono del carbonilo, que a su vez está ligado al manganeso. Mecanismo 2. Migración del carbonilo. Se inicia con el mismo complejo manganeso. En el lugar de la inserción directa del carbonilo, el grupo carbonilo migra desde el manganeso al grupo metilo. Simultáneamente, un nuevo carbonilo se coordina al sitio vacante en el manganeso que fue previamente ocupado por el grupo metilo. Al igual que el mecanismo 1, se forma un complejo acilo, pero en este caso el grupo carbonilo ha migrado al grupo metilo y el carbonilo se ha insertado en una posición diferente en comparación con el mecanismo 1. Mecanismo 3. Migración de un grupo alquilo. Se comienza con el mismo complejo de manganeso. En este caso, en lugar de la migración del carbonilo, es el grupo metilo el que migra del manganeso hacia uno de los ligandos del carbonilo adyacente. El grupo metilo se desplaza hacia el oxígeno del carbonilo, formando un enlace entre el carbono del carbonilo y el grupo metilo. Al mismo tiempo, un grupo carbonilo se coordina al centro de manganeso, ocupando el sitio vacante dejado por el grupo alquilo migrante. El producto resultante es un complejo alquilo, en el que el grupo alquilo ahora está unido al carbono del ligando carbonilo que ha migrado, y un nuevo carbonilo está coordinado al metal. Cada mecanismo ofrece rutas alternativas para la formación de los complejos acilo, mostrando cómo la movilidad de los ligandos, como el carbonilo o grupos alquilo, puede llegar a mismos resultados a través de diferentes transformaciones químicas. Esta diversidad de mecanismos proporciona flexibilidad en las reacciones organometálicas, permitiendo ajustar las condiciones para obtener productos específicos y controlar la reactividad del complejo. A continuación estaremos viendo las reacciones inversas a las anteriormente vistas de inserción, las cuales son las reacciones de extrusión o también llamadas eliminación en beta. Las reacciones de extrusión, también conocidas como beta-eliminación, ocurren cuando un átomo de hidrógeno en la posición beta de un ligando, generalmente un alquilo, migra hacia el metal, lo que conlleva a la formación de un enlace metal-hidruro y a la expulsión o no de una pequeña molécula como una olefina o un alqueno. Las características principales para estas reacciones son generación de un sitio vacío. Tanto en la inserción como en la eliminación se requiere de un sitio vacío en la coordinación del metal para que la reacción ocurra. La orientación cis de los ligandos. Los ligandos involucrados en la eliminación o en la inserción, en este caso la eliminación beta, deben estar en una posición cis en el complejo metálico. Esto para facilitar la migración de átomos o de grupos. Y una característica es que esta reacción es reversible. Suele pasar de eliminación beta a reinserción y viceversa continuamente. Existen muchos tipos de reacciones de eliminación o destrucción. La más común es la eliminación en beta, la cual consiste en que el átomo de hidrógeno unido al carbono beta, es decir, al segundo carbono unido al centro metálico, reacciona como un nucleófilo uniéndose al centro metálico, en este caso el iridio. Al mismo tiempo, el carbono alfa forma un enlace pi con el carbono beta, dando como resultado un enlace metal hidruro y una molécula de olefina o de alquenos. Estas reacciones nos recuerdan mucho a las reacciones de eliminación 2 en orgánica, y estas, al igual que esas, son de tipo concertada, es decir, que suceden en un solo paso. Ok, hoy le estaré hablando un poco sobre lo que es el acoplamiento oxidante. Primero que nada, ¿qué es una reacción de acoplamiento oxidante? Una reacción de acoplamiento oxidante es en la que dos grupos ligandos, generalmente orgánicos,
se unen a un centro metálico y se enlazan entre sí, formando lo que es un enlace carbono-carbono, mientras el estado de oxidación aumenta 2 unidades y se considera una reacción redo en la que el metal actúa como intermediario entre los reactivos. Como ejemplo, tenemos el mecanismo de reacción de Higgs, que es uno de los mecanismos más conocidos en lo que es el acoplamiento oxidante, donde lo primero se da una activación de catalizador, donde el catalizador de paladio es el paladio 0, en su estado de oxidación 0, se genera a partir de un precursor de paladio 2, que este precursor sucede mediante lo que es una reducción del paladio 2 en presencia de una base. Luego se da lo que es la adición oxidativa, donde el paladio 0 se oxida a paladio 2 mediante la adición oxidativa de un halogenuro de arilo, formando un complejo paladio-argón, que se une a lo que es el arilo. Luego de esto se da lo que es la inserción 1,2, que es cuando el alqueno, como el estireno, se coordina a lo que es el complejo de paladio, seguido por un enlace paladio-argón. Esto significa que el alqueno se une al paladio desplazando el arilo hacia un carbono terminal del alqueno. Luego, lo que observan aquí es que se da una beta eliminación, que es donde el complejo resultante sufre una eliminación beta en la cual se forma un doble enlace de alqueno y se libera un producto final, que en este caso sería el trans-estilbeno. Luego de esto se da lo que es la reducción del catalizador, que finalmente el complejo de paladio regresa a su estado de paladio 0 mediante una reducción y está listo para catalizar otro ciclo. Espero estén disfrutando del video. A continuación vamos a hablar sobre reacciones de desacoplamiento reductivo. Este tipo de reacciones ocurren cuando un compuesto que generalmente tiene un metal de transición unido a un grupo orgánico experimenta la ruptura de enlaces a través de un proceso de reducción. Esta reducción se lleva a cabo mediante la adición de electrones, lo que disminuye el estado de oxidación del metal y como resultado rompe los enlaces que lo conectan a otros átomos o grupos. A continuación vamos a ver dos ejemplos comunes de las reacciones de desacoplamiento reductivo. Primeramente tenemos la reacción de Steel, desarrollada por el químico alemán John Steel en 1978. Esta reacción es una forma importante de acilación en química orgánica y se utiliza para formar enlaces carbono-carbono en compuestos orgánicos. La reacción implica el acoplamiento de dos grupos orgánicos. En esta reacción tendremos un compuesto de organoestaño, también conocido como organotanatos, que reacciona con un haluro de alquilo o de arilo en presencia de un catalizador de paladio. El resultado es la formación de un compuesto orgánico con el grupo R unido al grupo R de los organostananos. La reacción de Steel es una de las muchas reacciones de acoplamiento catalizadas por paladio. A continuación les voy a explicar el mecanismo de la reacción de Steel. El ciclo comienza con un complejo de paladio en su estado de oxidación 0, donde L representan los ligandos como fosfinas que estabilizan al paladio en este estado. Como segundo paso, tenemos la adición oxidativa. El complejo de paladio reacciona con un haluro de alquilo o arilo, donde X puede ser cloro, bromo o yodo,
para formar un complejo de paladio 2. Esto quiere decir que el paladio aumenta su estado de oxidación de 0 a 2, generando el intermediario que vemos en pantalla, donde el paladio está unido al grupo R1 y a la X, que en este caso representaría al halógeno. En el tercer paso tenemos la transmetalación. En este paso el compuesto organoestañado reacciona con el complejo de paladio 2. El grupo R2 se transfiere al paladio reemplazando la X. Esto genera un nuevo intermediario que contiene tanto el grupo R1 como el grupo R2, que son los grupos que se acoplarán finalmente. Por último, tenemos el paso de desacoplamiento reductivo. En este paso final se forma el enlace entre el grupo R1 y el grupo R2 a través de la eliminación reductiva, donde el paladio vuelve a su estado de oxidación 0, regenerándose para continuar el ciclo catalítico, y se libera el producto final. Ahora les presentaré un segundo ejemplo, la reacción de acoplamiento de Suzuki-Miyaura. La química de Suzuki se basa en el acoplamiento catalizado con paladio de un haluro de arilo o vinilo con un ácido borónico de arilo o vinilo. Se da la formación de un compuesto orgánico con el grupo R unido al compuesto R+. Todo esto catalizado por paladio. Voy a explicar el mecanismo de reacción de Suzuki-Miyaura. Como primer punto, vamos a tener que el ciclo comienza con un complejo de paladio en su estado de oxidación 0. Como segundo paso, el paladio en estado de oxidación 0 reacciona con un haluro alquilo o arilo, lo que genera el complejo de paladio con los grupos R2 y X unidos al metal. Aquí el paladio pasa de su estado de oxidación de 0 a 2+. Como tercer paso, tenemos la sustitución del haluro por el grupo OTBU. Esto ocurre en presencia de una base fuerte como putóxido de sodio, formando el intermediario con el grupo R2 unido al paladio y el OBU, liberando el haluro de sodio como subproducto. En el cuarto paso tenemos la transmetalación. El reactivo organoborano reacciona con la base para formar el intermediario. Esta forma activa del organoborano luego sufre una transmetalación, en la cual el grupo R1 se transfiere al paladio formando el complejo R2 paladio R1. Como último paso, entonces tenemos la eliminación reductiva. El intermediario de diorganopaladado sufre una eliminación reductiva en la que el paladio regresa a su estado de oxidación 0 y se libera el producto acoplado. Con esta presentación podemos concluir que los mecanismos de reacción en la química organometálica son clave para entender la reactividad de estos compuestos. Estos procesos controlan el estado de oxidación del metal y la formación o ruptura de enlaces, siendo fundamentales para el diseño y transformación de sistemas organometálicos.